Buenos días, gente, ya estamos por aquí otra más en Casa Aquarios 4K y no me cabe nada más en la Fish Room. Madre mía, pero es que, o sea, está lleno a otro nivel. Las estanterías, que tengo que ponerlas en orden desde hace ya no sé cuánto. Bueno, ayer estuve poniendo en orden la comida y todo esto, que muchos me preguntáis muchas veces, ¿cuáles son? ¿Veis? Aquí me caen los cables de los focos, en fin. Estoy en ello, chicos. Me preguntáis muchas veces con qué alimento. Un poquito de Azul, un poquito de JBL, un poquito de Dayana, un poquito del Bug Bite de Fluval. La verdad es que estoy probando un poquito de todo. No podía faltar la de base, la Organics. Estoy probando un montón de cositas nuevas. En fin, que tengo que poner mucho orden todavía, pero poco a poco, chicos. Como veis, ahora lo iré contando, porque hay un montón de cositas que han ido pasando a lo largo de la semana. Y nada, estamos aquí a tope, seguimos actualizando. Ayer casi me cargo ese acuario, ahora os contaré cómo y os contaré lo que ha pasado, porque tela, ¿eh? O sea, literal, que no lo he roto de milagro. Ya estaba buscando otra urna. Venga, vamos allá. Si os parece, como siempre, empezamos por este Fluval Roma 240 litros, que voy a empezar con una reflexión, ¿vale? La semana pasada subí el vídeo, tengo por aquí un poquito todavía antena entera Reineki, que la tengo que replantar en otro acuario. La tengo ahí flotando para que no se me muera. La semana pasada subí el vídeo, el resumen, y dije que este acuario me lo quería quitar y lo quería poner uno más pequeñito. El principal motivo, ¿vale? Me preguntó un suscriptor, o bueno, una persona, me preguntó en un comentario que por qué quería quitar un acuario grande, si, por ejemplo, en su caso, él quería acuarios cada vez más grandes. A ver, yo mi respuesta fue clara y sincera. Yo, cuanto más grande sea un acuario, más agua necesito almacenar para los cambios de agua. Para mí ese es el principal problema y sobre todo más tiempo luego a la hora de hacer los cambios de agua, de rellenar y demás. Entonces, para mí un acuario pequeñito me supone un ahorro de tiempo y sobre todo de agua brutal. Pensar que tengo 7 acuarios aquí en mi casa ya, ahora mismo montados, y luego aparte el tema de la humedad en invierno y en verano con los ventiladores. Es una humedad ambiental altísima. Y tengo que llevar también cuidado con eso porque una humedad ambiental muy alta durante mucho tiempo es algo problemático, sobre todo para la salud. Básicamente es por eso, ¿vale? No porque no me guste el Fluval Roma, me parece un acuario de cine, lo he utilizado mucho tiempo, quizás la principal pega es que es un poquito bajito y para verlo en su apogeo pues me tengo que agachar un poquito, pero es espectacular el acuario. Si bien es cierto que si me lo acabo quedando, reutilizaremos parte del hardscape que tendremos, lo recolocaremos y haremos algo muy bonito que tengo pensado, ¿vale? Pero bueno, eso todavía no está nada seguro. Simplemente era explicaros ese tema. Más cositas que hemos ido haciendo esta semana, recortando pues todo el tema micrantemoides, que ya tenía problemas. Ya veremos si no la recorto completamente y replantamos porque la he dejado muy alta y se me está empezando a desplantar por alguna zona. Pero bueno, que no es mayor problema, eso empieza a rebrotar pronto. También le he metido un poco de tajo al Pogostomer erectus, más que nada para plantar el holandés, que ahora veréis cómo va, que la verdad es que va bastante bien, para llevar literalmente 2 días montado. Y poquito más que comentar en este acuario, la verdad es que está todo genial, todo de cine. Muchos sois los que me comentáis que los Ancistrus cuando crecen, sobre todo con neones y tal, pues algunos se llevan a la boca. Efectivamente, lo importante para que los Ancistrus no se lleven a ningún pez a la boca es tenerlos bien alimentados y que no pasen hambre y no empiezan a correr detrás de otros pececitos. Pero sí, hay que llevar cierto cuidado con los peces de talla pequeña, sobre todo cuando los escalares son grandes. De momento no tienen un gran tamaño, pero ojo, hay que llevar cuidadín. Pero bueno, llevaremos todo el cuidado que requiere la materia en este caso. Venga, vamos a pasar al nuevo holandés que está de cine, mirad. Bueno, mirad, en 2 días la verdad es que las plantas ya empiezan a brincar para arriba, sobre todo ya se han puesto más erguidas. Las que noto más avanzadas, sobre todo, son las rotalas. Tanto la green que tenemos por aquí, que es un espectáculo de planta, está cogiendo hasta tonalidades un poquito rojizas. Es una planta que ha sido verde intenso, un verde lima en el antiguo holandés. La rotala Echra, la Vietnam, también está cogiendo bastante colorcito. La Myriophyllum también se está poniendo bastante potente, así que están espabilando muy bien las plantitas. El Pogostomer erectus por descontado y nada más Vietnam por ahí atrás. Ya veremos la Ludwigia, o sea, la antena entera Reineki, porque le cuesta un poquito. Pero bueno, poco a poco, de vez en cuando algún brotecito sale flotando, cosa totalmente normal, simplemente cogemos las pinzas, los replantamos y ya está. Hasta que no cojan fuerza las raíces, pues de vez en cuando algo
se va a ir por ahí de viaje. Vale, críticas que me habéis puesto, la verdad es que bastante buenos comentarios, bastante buen feeling me habéis dado con este acuario, eso me anima un montón. Si bien es cierto que algunos me habéis dicho que ay, no me sale. Esta Orogine Repens muy cerquita del cristal frontal, vamos a tener ahí macizos un poco pegados, pero bueno, la idea de eso es que haga un macizo muy denso, pero a escasos 2 dedos, o sea, que no alcance mucha altura. Entonces no sé, no creo que vaya a quedar muy mal. Quería una planta de hoja un poquito gruesa adelante, para luego ir afinando las hojas de la parte trasera. No lo sé, ya veremos qué tal queda. De todas formas, no es nada definitivo. Ya sabéis que, como en el anterior holandés, podemos ir variando macizos, podemos ir cambiando formas. Entonces, bueno, no hay nada definitivo en este acuario, ni nada, sabéis, que vaya a estar para siempre. Así que todo es susceptible de cambios. Poco a poco. A mí lo importante ahora es controlar sobre todo la aparición de algas en estos primeros días. Os haré un vídeo de las horas de luz, del abonado que vamos a utilizar durante estas primeras 2-3 semanas, la cantidad de C2, todo, absolutamente todo lo que necesitáis saber de este acuario, me lo ponéis también si queréis en los comentarios y yo os explico rápidamente en el siguiente vídeo pues todo aquello que tenemos en este acuario y que vamos a ir haciendo durante estos primeros 15 días. De momento, contento. Vamos a ver, las plantas más delicadas aquí, que veo que les va a costar arrancar, o que le pueden costar, Rotala Wallichi, obviamente. Ojo, algo que no me gusta nada de la Rotala Wallichi, ¿veis ese filamento y ese que hay por allí, por el fondo moviéndose? Bueno, esos son restos de Utricularia, es una planta carnívora. Son como filamentos súper incómodos que luego se te llena el acuario, pero bueno, más allá de eso, lo iremos quitando. Le gustan un poquito los fosfatos aquí en el agua, así que intentaremos reducir fosfatos. No es una alga, es una planta. Pero bueno, no sé ni cómo viene aquí esos restos de Utricularia, porque no es una Utricularia la típica que se utiliza en acuarios, que para mi gusto en acuarios es complicadeta. Pero bueno, cosas que pasan. Por lo demás, acuario de 10, estoy súper contento con la urnita, la de peces, la podéis encontrar en su web, hay distintas medidas, pues vais por allí y la veis, cristales ópticos, la verdad es que los acabados de cine y muy contento. El filtro Pebinaco lo tengo puesto casi al mínimo, Mirad, tengo aquí reguladas las pipetas, que estaban reguladas así, y ahí lo estáis viendo, a la mitad la salida, o sea que la entrada la tengo al máximo, pero la salida la tengo reducida a la mitad, al 50%, porque es una barbaridad. La potencia que tiene, por lo menos ahora, que el acuario todavía está recién plantado. Si lo llevo a dejar a tope, se me desplanta el primer día. Muy contento con este proyecto. ¿Queréis ver el viejo holandés? Vamos allá a ver el viejo holandés errante. Bueno, pues me lo he puesto por aquí, porque literalmente ahora mismo es un reservorio básicamente bueno, más que reservorio, es un reservorio de especies, de especies animales, ya no de plantas, porque las plantas ya no le daremos uso, simplemente, pues sí, tienen su iluminación y tal, pero ya no tiene CO2, o sea, de aquí a nada ya empezarán a debilitarse las plantitas y no va a estar más tiempo montado del necesario para que madure el nuevo holandés y volquemos toda esta biodiversidad allí, poco a poco, escalonadamente. Si lo hacemos de una, vamos a tener picos de nitrato y nitrógeno que no son nada buenos. La pipeta no la voy a volver a limpiar, porque ¿para qué? Si esto va a estar 15-20 días montado como mucho, porque le metí parte de la carga filtrante que lleva el filtro al otro filtro, parte del agua, entonces bueno, yo creo que va a ser un ciclado express. En fin, que poco más que comentaros de este holandés. Le arranqué todo el Monte Carlo para ponerlo ahí, le llevé un poco a Helio que necesitaba, las podas las hice como las necesité, por ejemplo la Rotala es ras, la podé casi a ras, las verdes también le quité, la Wallichi aquí en medio igual, pero bueno, que es lo que hay, y los pececillos pues ahí los tenéis, sobreviviendo. Me saltó uno el otro día, llené mucho el nivel y me saltó y lo encontré ya seco. De hecho, estoy viendo aquí, ¿qué es esto? Es un cacho de planta. Me creía yo que era un pez, digo, no me digas que ha saltado otro, por favor. Voy a mirar por la parte trasera. Nunca he visto este acuario por la parte trasera. Restos de... Madre mía, es que la que lié ayer, ahora os cuento. Mirad, la parte trasera de mi holandés. Esta es, ni más ni menos. Mirad la cantidad de gambas que habitan en la parte trasera de un acuario. Es una pasada. Voy a hacer un vídeo para las redes sociales. Nunca se ven los acuarios por la parte de atrás. Se puede decir también que el dicho de... ¿eres más feo que un acuario por atrás? Pues esto es tal cual. Eres más feo que un acuario por la parte trasera. Pues básicamente es así, se ven todas las raíces flotantes que van sacando las plantas en los macizos. Aquí se ve claramente lo que os comento muchas veces de... Esperar que quite esta pantalla de aquí y así no tenemos tanto reflejo. Mirad, ahora se va a ver mejor. Aquí se ve claramente muchas veces lo que os digo de tener sanos los macizos. Cuando un macizo ya no está sano, lo he dejado crecer mucho, como veis pierden todas las hojas de la parte baja de la planta y esto le
le impide a la planta luego crecer de forma más sana por arriba. Entonces, lo recomendable es sanear cada poco tiempo los macizos, poda a ras, replante y a volver a disfrutar de nuestros macizos. Pero si dejamos mucho tiempo los macizos así, tenemos este resultado: muchas raíces aéreas que van buscando nutrientes, las plantas pobres. Entonces, recomendable pues eso, el saneo. Pero básicamente es para que veáis lo que hay detrás. Este acuario yo ya sabía desde hace ya un mes que lo iba a desmontar ahora, entonces dije, pues tampoco me lo voy a currar mucho. Hay más restos de la tragedia de ayer. En fin, que esto es lo que es, chicos. La cruda y pura realidad. Seguimos. Venga, vamos con las plantitas carnívoras. Mirad cómo están de color, o sea, se están coloreando, pero a marchas forzadas estas dionaeas. O sea, están sacando ya las hojitas y las hojas viejas, mirad qué coloración están adquiriendo. Buena pantalla le pusimos aquí, con esta Sunsun la verdad es que está funcionando bastante bien. Y esperando a las heliánforas que vamos a colocar por toda esta parte, más dionaeas, más muchas nepentes por la pared del fondo, el nebulizador y todo eso que como veis ya va funcionando, estoy haciendo pruebas y poco a poco aumentando la temperatura, la humedad ambiental y a ver qué tal se va desarrollando. Muchas ganas, ahora que llega ahora que llega octubre, tengo muchas ganas de ir mejorando este acuario, de ir metiendo más cositas, de ir metiendo color y lo veremos, a ver cómo avanza este terrariete. Ayer, joder, lo iba a enseñar ahora, pero como le tengo puesto el plástico para el tema de la humedad, para que se mantenga bien alta, no se va a ver en plan bien, pero bueno, lo vemos desde arriba. Mirad, me están brotando otra vez la Cephalotus follicularis a saco, así que súper contento. Podemos decir prácticamente que hemos ganado la batalla a esas cochinillas que nos aparecieron. Ya quedan algunas, pero las puedo ir retirando poco a poco, entonces no me preocupan mucho. Por lo demás, algunas pingículas, las pingículas definitivamente con el musgo no funcionan nada bien. Tengo que sacarlas y a ver si las consigo salvar esta semana, a ver si me da tiempo. Y la Drosera Adelae, que aquí ayer es que estuve nebulizando y parte del mucílago se me fue al carrer. Pero bueno, por aquí van. La verdad es que, oye, bastante contento. Quité bastante musgo de toda esta parte de abajo y tal, que ya le tocaba. No sé por qué está pasando esto, chicos, con la imagen. Bueno, ya me disculpáis. Y nada, seguimos trabajando con este proyectillo, que ahora en invierno le tengo que dar una vuelta de hoja y tengo que adecentarlo mejor para la nueva temporada. Ya sabéis que sigo con los cambios y nada, lo dejaré ahora destapado para que se oxigene y tal, que de vez en cuando es bueno, y de aquí a nada ya empezaré a destaparlo más, ya que siga sin tapa, porque es mucho mejor un acuario un terrario de estos sin tapa, con una buena humedad ambiental. Pero claro, mucha humedad ambiental, mis pulmones sufren. Por cierto, placa de 100.000 suscriptores, suscribíos si queréis que lleguemos al 1.000.000. Es prácticamente imposible, pero bueno, lo intentaremos. Venga, seguimos. Venga, aguas negras o low. Aguas negras o low. Vamos con el aguas negras. ¿Os he comentado que casi me lo cargo? ¿Os he comentado que casi no era necesario ayer cambiar las pipetas? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis que la que lié? O sea, es que no os lo podéis ni imaginar. Vamos a ponerlo así, que leches. Vamos a ponerlo ahí potente. Bueno, ¿sabéis lo que hice ayer? Pues obviamente tuve que levantar a pulso este terrario, que parece que no pesa, pero tiene bastante peso con la cantidad de agua que tiene el sustrato y tal, y el musgo y todo eso. Entonces, yo lo levanté a pulso, fui por aquí, y hice ¡pum! Con esa esquina del terrario, que está medio rotita, ¿veis que la salté un poquito? No fuga ni nada, menos mal que no tiene agua dentro, pero con esa esquina del terrario le arrimé aquí una leche, mirad, vamos a ver si lo puedo grabar. ¿Veis ahí dónde está el pez? ¿Veis la leche que le metí? Y diréis, eso no es nada, mirad. O sea, esto es cristal que ha saltado, ¿vale? No es una raja, es simplemente un rayón en el cristal muy profundo, que bueno, a ver, no afecta a la dureza de nuestro acuario, no afecta a la durabilidad, no se va a romper, pero ya hemos creado ahí un punto de debilidad en el cristal que si fuese un acuario grande yo me preocuparía bastante. Cualquier punto de debilidad que tengáis en un cristalito puede provocar que con cambio de temperatura o alguna historia de esas os lo carguéis, literal. En fin, como no hay microgrietas ni historias de esas, no me voy a preocupar mucho, pero de pocas me cargo el acuario. O sea, todo este agua que le falta, que es prácticamente un dedo, se me derramó el suelo lleno de agua, porque claro, empezó a tambalearse la leche que le metí. Increíble. O sea, yo cuando escuché el ruido dije, me carga el acuario. Y vi caer el agua, dije, me carga el acuario, de arriba abajo voy a coger los peces. Dejé como pude el terrario encima de la mesa. Bueno,
un show. De pocas me hernio y tenemos aquí un problema. Tengo que dejar de subir vídeos para siempre, chicos. Bueno, que por lo demás el acuario está bien. Tenemos ya el tema de la retroiluminada, me han llegado ya los LEDs, estoy haciendo pruebas. En cuanto la termine y se quede de cine, os la enseño. No es un acabado tan profesional como las pantallas tal, pero oye, por 11 o 12 euros que me ha costado el invento, es un 100%, menos no, pero te cuesta prácticamente 10 veces menos una retroiluminada para un tamaño así de acuario, así que ni tan mal. Os lo enseñaré cuando la tenga lista, las pipetas y todo eso, tranquilos, que llegarán y le pondremos unas buenas pipetas, quizás de acero inoxidable para este acuario. No me apetece tanto cristal, chicos, que al final vosotros sabéis limpiarlo el cristalito con tanto acuario. Venga, vamos a ver el low, que lo tenemos aquí, mirad, sin corte ni nada. El lowazo. El tema de los peces, todo eso. Estuve en casa de Helio, que no sé si lo ha dicho en sus vídeos, ¿no? Estoy pensando en voz alta, ¿vale? No sé si lo ha dicho o le voy a hacer un mega spoiler. Bueno, ha metido unos peces en el 300 ahora, yo creo que ya lo ha enseñado. Bueno, no voy a decir nada. Ha metido ahora unos peces en el 300, que ya lo veréis, que los vi y dije, joder, si es que a veces nos complicamos mucho la cabeza buscando especies y tenemos aquí las de toda la vida que son súper coloridos. Entonces, bueno, quizás me planteé la opción de meter también ahí unos pececitos, no solo sacara, por cierto, por si alguno me lo va a preguntar o me lo va a decir ya, no son esos, pero bueno, que podría serlo. ¿Os acordáis la semana pasada que os decía que tenía algo de filamentosa esta bucefalandra? Como veis, ya poco a poco le va quedando menos gracias a esas caridinas japónicas, que ya no me ha saltado ninguna más. Lo celebro, así que perfecto. Y hay atrás el Lotus, que parece que sigue echando hojitas lenta y constante y tranquilamente. Vamos a ver cuando le metamos el CO2, que espero no demorarlo mucho, porque de hecho el Cyperus elferi ya prácticamente lo hemos perdido con la ausencia de CO2 y la falta en general pues que provoca de nutrientes en esas plantitas que también lo necesitan bastante. El Cyperus elferi, un poquito de CO2 siempre es bueno para que las plantas se desarrollen. De hecho es un acuario muy estable, no crece un mísero alga, o sea, es que no hay algas en ningún lado. Mirad los troncos, no es que los limpie ni historias de esta, no, es que están tal cual, o sea, no he limpiado un tronco desde que los tengo, no hay un mísero alga por los troncos. Mirad esa japónica, hola. Nada, está todo impecable, impoluto. ¿Eso por qué? Porque ponemos la iluminación justa, hay una cantidad de nutrientes muy equilibrada, no hay desequilibrios de absolutamente nada, no hay mucho pez, no hay mucho nada, entonces aquí las algas literalmente no proliferan. Cada 20 días literal limpio un poquito los cristales y no tengo que hacer nada más. Eso sí, me tengo que poner las pilas, ponerle ya un vinilo en la parte trasera y tal. Pero poco a poco, chicos, ya sabéis que yo las cosas las voy haciendo, pero a mi ritmo. Y poco más que comentaros de este low. Vamos a ver el acuario y la cocina, que también va evolucionando súper chulo. La verdad es que estoy ahora mismo súper contento para acabar. O sea, normalmente mis veranos se acababan de forma desastrosa en los acuarios. Y este verano lo estamos acabando muy bien. ¿Evolución o no evolución? Comentarios aquí abajo. Venga, vamos. Mirad, aprovecho que estoy haciendo la comida de mañana. Aquí un rico asado de pollo. Pues para enseñaros el acuario que tenemos en la cocina, ¿no? Y es que mirad cómo va evolucionando. El jueves pasado, ¿vale? Realizamos la poda de las plantitas, replantes y tal, y ya van despuntando rojas las rotalas Vietnam de atrás. La verdad es que bastante bien. Alguna alguita filamentosa hay, no voy a engañar, pero bueno, que no me preocupa en absoluto que aparezca alguna alga al principio de la maduración de un acuario, sobre todo cuando el acuario todavía está soltando nutrientes ahí a tope el sustrato. Entonces, bueno, que nos salgan así, no pasa nada, pero lo importante son las plantas, cómo se van desarrollando, cómo van sacando esas burbujitas a tope y los rebrotes. Luego, el tema de las algas ya las controlaremos más adelante, ¿vale? Pero de momento, oye, el acuario ni tan mal. La tapizante se está expandiendo a una velocidad que asusta. Está ya prácticamente, pues todo el acuario tapizado. Ya falta que en la isla central vayan creciendo bien las hojas, las plantitas rojas, y esto se ponga hecho un vergel de colores. La verdad es que, oye, bastante contento. Por lo demás, lo típico. Si no queremos mucho movimiento a nivel de superficie, se nos crea aquí un biofilm de la leche, que yo por las noches lo que hago es subir la pipa, la subo para que rompa bien, y ya con eso pues me retira el biofilm, pero al final del día pues está como estáis viendo. Pero bueno, más allá de eso, el acuario se besanote. Si bien es cierto que tengo que solucionar ese tema y ya está. Tengo el skimmer de Aquarrío y tal,
pero no lo sé, es que restringe mucho la salida del filtro ese tipo de skimmer. Y uno aquí, pues me pasaron, ¿quién me lo pasó? A ver, nunca me acuerdo de los nombres de la gente. Bueno, me pasaron un brico que es la leche, ya veréis cómo lo haga. Como encuentre el tema, lo vais a flipar con el mini skimmer. Pero vamos, que muy contento también con este acuario. No nos va a decaer el ánimo por un poquito de alguita filamentosa, que sería acuarios 4K si las algas. ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Qué sería? No podemos renunciar a nuestro pasado, chicos. Venga, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Pero antes de decir adiós, el estanque, que me lo vais a preguntar, sé que alguien me lo va a preguntar y le diré, vete al final del vídeo, que esta es tu dedicatoria. Estamos trabajando en él, por lo tanto no puedo subir ningún vídeo hasta que no termine de hacer una cosita allí. Muy pronto lo veréis en el canal. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.